Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, porque hoy, amigos y amigas, tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Y es que hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erçel. Sí, la mismísima Hande, la actriz turca que nos ha conquistado a todos con su talento, su belleza y su carisma. Y no es cualquier cosa, no. Es que Hande ha concedido una entrevista donde, como dice el título, estamos comenzando de nuevo. Y la revelación promete. En este vídeo, vamos a desmenuzar cada detalle de esa entrevista. Vamos a analizar qué dijo, qué implicaciones tiene, qué podemos esperar de ella en el futuro, y, por supuesto, vamos a especular un poquito, ¿quién no lo hace? Pero siempre con respeto y con mucho cariño por Hande. Así que, si son fans de Hande, si están intrigados por saber qué está pasando en su vida profesional y personal, y si simplemente les gusta el chisme bueno y bien intencionado, quédense. Les prometo que no se van a arrepentir. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, consideren suscribirse al canal. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de los vídeos que preparamos con tanto amor y dedicación para ustedes. Ya saben, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Y ahora sí, comencemos. Hande Erçel, como ya les decía, es una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía y del mundo. Sus papeles en series como Amor a la moda, Aslıftan Anlamaz, Alka y, por supuesto, Lofisindir, Senkalkam, la catapultaron a la fama internacional. Su éxito no se limita solo a la actuación, también es modelo, embajadora de marcas de renombre y una influencer muy seguida en redes sociales. Pero su impacto va más allá de la fama superficial. Hande ha demostrado ser una persona con una gran sensibilidad, preocupada por causas sociales y comprometida con el bienestar de los demás. Pero, ¿qué es lo que ha pasado ahora para que esta entrevista sea tan importante? Bueno, primero, hay que entender que Hande es una persona bastante reservada con su vida personal. No es de las que constantemente están exponiendo sus emociones y sus planes en público. Por eso, cada declaración, cada entrevista, es una joya que sus fans atesoramos. Y esta entrevista, amigos, es especial. No solo por el título, sino por el momento en que llega. Hande, en sus recientes apariciones públicas, ha lucido radiante, más madura y con una energía renovada. Esto, sumado al misterioso título, ha encendido las alarmas, en el buen sentido, entre sus seguidores. El título, Estamos comenzando de nuevo, ya nos da una pista clara. Sugiere un reinicio, un nuevo comienzo, una etapa diferente en la vida de Hande. ¿Pero a qué se refiere exactamente? ¿Es un nuevo proyecto profesional? ¿Un cambio en su vida personal? ¿O quizás una combinación de ambas? La palabra comenzando implica movimiento, dinamismo, una hoja en blanco lista para ser escrita. Y nuevo añade la frescura, la oportunidad de reinventarse, de explorar horizontes desconocidos. En la entrevista, Hande aborda varios temas que han generado muchísima expectativa. Habla de su futuro profesional, de los proyectos que tiene en mente, de las decisiones que ha tomado y de cómo se siente en este momento de su vida. La entrevista, según las primeras reseñas, se caracteriza por la honestidad y la transparencia. Hande no rehúye preguntas difíciles y se muestra dispuesta a compartir sus experiencias, tanto los éxitos como los desafíos. Uno de los aspectos más interesantes que se desprenden de la entrevista es su reflexión sobre la presión mediática y la constante atención que recibe. Ser una figura pública, especialmente con el nivel de fama que tiene Hande, implica lidiar con la especulación, los rumores y, a veces, incluso las críticas injustas. Ella habla abiertamente sobre cómo ha aprendido a manejar esta situación, a proteger su privacidad y a priorizar su bienestar emocional. En un mundo donde la exposición es moneda corriente,
Ande destaca por su capacidad de mantener la cordura y de no dejarse arrastrar por la vorágine de las redes sociales. Aprender a filtrar la información, a no tomarse todo a pecho y a rodearse de un círculo de confianza sólido son estrategias clave que Ande ha implementado para proteger su salud mental. La entrevista revela que ha trabajado en su interior, en fortalecer su autoestima y en aprender a perdonarse a sí misma. Ande también comparte detalles sobre sus próximos proyectos. Aunque no revela demasiados detalles específicos, sí deja entrever que tiene varios proyectos en desarrollo, tanto en Turquía como en el extranjero. Esto es emocionante, porque nos indica que Ande está buscando nuevos desafíos, explorando diferentes facetas de su carrera y expandiendo sus horizontes profesionales. Los rumores apuntan a posibles colaboraciones con productoras internacionales y a la participación en proyectos que podrían llevarla a conquistar nuevos mercados. La ambición de Ande es palpable, pero siempre desde la humildad y el respeto por su trabajo. No se trata solo de buscar el éxito, sino de hacer lo que le apasiona y de seguir creciendo como artista. Por otro lado, la entrevista también toca temas personales. Ande habla sobre su relación con la vida, el amor, la amistad y la familia. Aunque no se explaya demasiado en detalles íntimos, sí transmite la importancia que tienen estos aspectos en su vida y cómo le brindan equilibrio y fortaleza. La familia, en especial, juega un papel fundamental en la vida de Ande. El apoyo incondicional de sus padres y de su hermana Gamze ha sido clave en su desarrollo personal y profesional. La entrevista revela que Ande valora profundamente la conexión con sus seres queridos y que busca mantener un equilibrio entre su vida laboral y su vida familiar. La lealtad y el compromiso son valores que Ande practica a diario. Otro punto importante que se aborda es la importancia de la salud mental y el bienestar emocional. Ande, al igual que muchas otras personas, ha enfrentado desafíos en este aspecto y no duda en compartir su experiencia y en enviar un mensaje de apoyo a sus seguidores. Habla sobre la importancia de buscar ayuda profesional cuando sea necesario, de cuidarse a uno mismo y de priorizar la salud mental. La honestidad de Ande al hablar sobre este tema es admirable. En un mundo donde la perfección es a menudo un ideal inalcanzable, Ande muestra su lado más humano y vulnerable. Reconoce que todos, incluso las personas más exitosas, pueden pasar por momentos difíciles y que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. La entrevista destaca la importancia de la terapia, de la meditación y de otras prácticas que contribuyen al bienestar emocional. Además, en la entrevista, Ande revela un poco sobre sus rutinas y sus pasatiempos. Nos da un vistazo a cómo es su día a día, qué le gusta hacer en su tiempo libre y cómo se mantiene motivada y enfocada en sus objetivos. La rutina de Ande es, sorprendentemente, bastante sencilla. Le gusta levantarse temprano, hacer ejercicio, leer, pasar tiempo en la naturaleza y disfrutar de la compañía de sus amigos y familiares. La entrevista revela que Ande es una persona muy disciplinada y organizada, pero que también sabe cómo desconectar y disfrutar de los pequeños placeres de la vida. La lectura es una de sus grandes pasiones. Le gusta sumergirse en diferentes géneros literarios y aprender cosas nuevas. El contacto con la naturaleza también es fundamental para ella. Pasa tiempo al aire libre, camina, respira aire fresco y se conecta con el mundo que la rodea. ¿Qué más podemos esperar de Ande en el futuro? Bueno, conociendo su talento, su dedicación y su ambición, podemos esperar grandes cosas. Podemos esperar que siga cosechando éxitos en su carrera, que siga sorprendiéndonos con sus interpretaciones, que siga inspirando a sus fans con su ejemplo y que continúe siendo una voz importante en temas relevantes para la sociedad. Su capacidad para reinventarse, para asumir riesgos y para desafiar los límites la convierten en una artista única y excepcional. Podemos esperar que Ande siga rompiendo barreras, que siga conquistando nuevos públicos y que siga dejando una huella imborrable en la industria del entretenimiento.
La entrevista es una oportunidad para que Ande se muestre tal cual es, sin filtros, sin máscaras. Es una invitación a conocerla más allá de los personajes que interpreta en la televisión. Y eso es algo que sus fans valoramos muchísimo. La autenticidad es un rasgo que caracteriza a Ande. No se conforma con ser una cara bonita, quiere ser una persona real, con sus virtudes y sus defectos. La entrevista nos permite conectar con ella a un nivel más profundo, entender sus motivaciones y admirar su valentía para ser ella misma. Ahora bien, vamos a especular un poquito, sin ofender a nadie, por favor. ¿Qué significa estamos comenzando de nuevo? ¿Un nuevo proyecto cinematográfico? ¿Una nueva colaboración con alguna marca importante? ¿Un cambio radical en su estilo personal? ¿Una nueva relación sentimental? Las posibilidades son infinitas. Nuevo proyecto cinematográfico es una de las posibilidades más probables. Ande ha demostrado su talento en la pantalla chica, pero ahora podría estar buscando explorar el mundo del cine, quizás participando en una película de gran presupuesto o en un proyecto independiente que le permita mostrar su versatilidad. Los rumores apuntan a posibles castings internacionales, lo que indicaría que Ande está dispuesta a dar el salto a Hollywood o a otras industrias cinematográficas. Nueva colaboración con una marca importante Ande es una embajadora de marcas muy solicitada. Podría estar por lanzar una nueva campaña con una marca de moda, cosméticos o incluso una marca de tecnología. Las marcas buscan asociarse con Ande porque representa valores CEO. Mola elegancia, la autenticidad y la modernidad. Cambio radical en su estilo personal Ande siempre ha tenido un estilo impecable, pero podría estar preparando un cambio de imagen más atrevido y sorprendente. Podría experimentar con nuevos cortes de pelo, colores o incluso tatuajes. Esto reflejaría su deseo de renovarse y de expresar su personalidad de una manera más audaz. Nueva relación sentimental Aunque Ande es muy reservada con su vida privada, la especulación sobre su vida amorosa siempre está presente. Podría estar empezando una nueva relación con alguien que la haga feliz y que le aporte estabilidad emocional. Sin embargo, Ande ha aprendido a proteger su intimidad y a no exponer su vida amorosa al escrutinio público. Un nuevo enfoque en su trabajo humanitario Ande siempre ha estado comprometida con causas sociales. Podría estar planeando intensificar su trabajo humanitario y utilizar su influencia para promover el bienestar de los demás. Esto podría implicar la creación de una fundación, la colaboración con organizaciones benéficas o la participación en campañas de sensibilización. Un viaje de autodescubrimiento Ande podría estar planeando un viaje para desconectar del trabajo y conectar consigo misma. Esto le permitiría reflexionar sobre su vida, recargar energías y volver con nuevas ideas y proyectos. Podría viajar a un lugar exótico y lejano, explorar una nueva cultura o simplemente pasar tiempo a solas en contacto con la naturaleza. Un proyecto musical aunque no es su fuerte, Ande podría estar planeando incursionar en el mundo de la música. Podría grabar una canción, colaborar con un artista famoso o incluso protagonizar un musical. Esto le permitiría explorar una nueva faceta de su talento y sorprender a sus seguidores. Lo que sí es seguro es que Ande está en un momento de transición. Está tomando decisiones importantes, está definiendo su camino y está lista para enfrentar nuevos desafíos. Y nosotros, como sus fans, estaremos aquí para apoyarla, para celebrar sus éxitos y para acompañarla en cada paso que dé. La admiración de Ande por sus fans es mutua. Sabe que cuenta con un apoyo incondicional y que sus seguidores están siempre presentes para animarla y para celebrar sus logros. Y es que, al final del día, lo que más importa es que Ande sea feliz,
que esté bien y que siga brillando con esa luz que la caracteriza. La felicidad es el objetivo primordial de Ande. Busca la armonía en su vida, la paz interior y la satisfacción personal. Su brillo no solo reside en su belleza exterior, sino también en su interior, en su bondad, en su generosidad y en su capacidad para inspirar a los demás. La entrevista, en general, transmite un mensaje de optimismo, de esperanza y de renovación. Ande se muestra fuerte, decidida y con ganas de seguir adelante. Nos da la certeza de que está en un momento de crecimiento personal y profesional. Y eso, amigos, es algo que nos llena de alegría y nos motiva a seguir apoyándola y admirándola. El crecimiento personal y profesional van de la mano. Ande busca constantemente superarse a sí misma, aprender cosas nuevas y desafiar sus propios límites. Su determinación es un ejemplo para todos. En resumen, la entrevista de Ander Zell, estamos comenzando de nuevo, es una ventana a su mundo, a sus planes, a sus sueños y a sus emociones. Nos permite conocerla un poco más a fondo, comprender mejor sus motivaciones y admirar su valentía y determinación. La entrevista es un regalo para sus fans, una oportunidad para conectar con ella y para conocer a la persona que se esconde detrás de la fama. La vulnerabilidad que muestra en la entrevista la hace aún más cercana y admirable. Ande nos deja ver que está lista para una nueva etapa, que está dispuesta a enfrentar nuevos desafíos y que está más fuerte que nunca. Y eso, sinceramente, es motivo de celebración. Su fortaleza reside en su capacidad para superar obstáculos, para aprender de sus errores y para seguir adelante con una sonrisa. Su actitud positiva y su resiliencia son inspiradoras. Así que, ¿qué les pareció a ustedes la entrevista? ¿Qué les llamó más la atención? ¿Qué esperan ver de Ande en el futuro? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenlos aquí abajo, en la sección de comentarios, y platiquemos sobre el tema. Me interesa mucho saber su opinión. La interacción con sus fans es importante para Ande. Le gusta saber qué piensan sus seguidores, qué les gusta y qué esperan de ella. Y bueno, amigos y amigas, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo sobre Ander Zell. Siempre hay algo nuevo que aprender sobre Ande. Su vida es un constante descubrimiento y su evolución es fascinante. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Gracias por su tiempo, por su atención y por su cariño. Ustedes son lo mejor. El agradecimiento de Ande por sus fans es sincero. Sabe que sin ellos, su carrera no sería lo mismo. La lealtad y el apoyo de sus seguidores son un tesoro invaluable. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. La comunidad de fans de Ande es enorme y activa. Compartir el vídeo y suscribirse al canal ayuda a que más personas conozcan a Ande y a que se unan a la comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.